tema de hoy es un tema que es espinoso, muy espinoso. Sí. Muy espinoso porque es un tema muy tradicional. Cuando se tocan las tradiciones y se evalúan las tradiciones, pues lógicamente no es fácil. El objetivo del tema de hoy es informar. Es informar y colocarnos en los dos puntos de vista donde hoy la iglesia y los cristianos tienen una batalla. Y vamos a intentar hacer un poquito de defensa en cada uno de los dos y vamos a intentar como mostrar un poquito el panorama de manera más abierta. Tenemos nuestros puntos de vista ya de manera muy personal, Sí, claro. Pero más que enseñar un punto de vista, es enseñar, es dar información sobre lo que realmente implica o es la Navidad como tal. Sí. Por ejemplo, vamos a tocar un poquito de dónde nace la Navidad, porque se acostumbra hoy celebrar 25 de diciembre el nacimiento de Jesús en todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Es verdad? ¿No es verdad? Vamos a intentar hablar un poquito del arbolito, de dónde nace esto, aún lo del pesebre, Santa Claus y tantas costumbres que tenemos y que la iglesia pues ha adoptado como tal y que no tienen ningún problema con participar hasta dónde realmente es correcto, será incorrecto. Vamos a colocar nuestros puntos de vista con mucho respeto. Sí, sé claro. que hay muchos cristianos que no les agrada para nada, a otros no tienen problemas con eso, pero hasta dónde, pero algo que yo quiero y dentro del objetivo es mostrar argumentación. Sí, claro. Los argumentos nos van a ayudar para entender muy bien de dónde viene y ya cada persona toma una decisión de decir, yo continúo con mis actividades y con mis fiestas navideñas o no tengo ningún problema con esto, para mí es chévere, para mí no hay problema, pero por lo menos tener argumentos y de esa manera hablarlo un poquito. Claro, bueno, empezando con preguntándoles a ustedes, ¿qué opinan respecto a la Navidad? ¿La celebran? ¿No la celebran? ¿Cómo la celebran? En cortas palabras, cuéntenos un poquito si desea hacerlo, que esto también pues no se vaya a sentir ni juzgado ni criticado, ni para nada. En realidad, como lo comentas tú, aquí el deseo es dar argumentación, como muchos devocionales de Reins, que son devocionales formativos, y lo que queremos es que obviamente haya claridad y haya luz respecto a este tema. Bueno, iniciando el tema de la Navidad, Navidad significa nacimiento. Sí. Entonces, por consecuencia, lo que se está celebrando prácticamente desde el concepto general, lo que se cree que se celebra, escúcheme muy bien, lo que se cree que se celebra y es llamado Navidad es por el tema del nacimiento de Jesús. Lo que se cree que se está celebrando, lo que muchos celebran, pero en realidad la esencia no es esa. Sí. ¿No? O sea, lo que creemos y muchos dicen, estamos celebrando la Navidad. Mira, he encontrado en algunas oportunidades, le preparan una silla en la mesa en la que están celebrando todos, arreglan una silla para que se siente Jesús. Sí. Eso he visto. He visto prácticas tales como decir, bueno, aquí se siente el Señor y vamos a orar y darle la bienvenida a Jesús. En algunos otros casos he visto también como en iglesias celebran y hacen como toda la dramatización pues del caso, quizá no el parto, pero sí del momento del nacimiento de Jesús. Entonces, digamos que en cierta medida es una parte como muy romántica, ¿no? Como muy inocente de todo lo que tiene en su contexto y todo lo que encierra el tema de la Navidad. Sí, nosotros, yo nací en una congregación, en una iglesia. ¿Naciste en una iglesia? En una iglesia, sí, imagínate. ¿No naciste en un hospital? No, en una iglesia, era impresionante. Tan consagrados. Sí, mi vida de niño y con mis hermanos se hablaba mucho de Navidad. Las congregaciones lógicamente tenían una línea muy norteamericana y por esa influencia norteamericana, pues lógicamente se hablaba mucho de la Navidad, se celebraba, se hacían dramatizaciones, se hacían eventos, se hacían de todo. No se colocaba el arbolito ni el pesebre, pero se hablaba mucho del tema como tal. Pero poco a poco la iglesia ha estado adoptando esto. Creo que en una gran mayoría de congregaciones colocan luces navideñas, colocan el arbolito, algunas hasta colocan pesebre, ¿sí? Y toda la situación como tal. Lo importante es entender de dónde vienen esas tradiciones, ¿sí? Son bíblicas, no son bíblicas, son correctas, celebrarlas, no son correctas, celebrarlas, pero por lo menos comprender de dónde viene para que cada persona pueda tener su propia decisión de decir, yo estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo con esto. Esto es bien clave. En Perú, que hay varios, por ejemplo, mi hermana Carmen, ya ves que está desde Perú, muchas bendiciones para ella, ¿sí? En Perú hay un asunto interesante porque allá nos encanta la Navidad o el tiempo de diciembre por el panetón.
El panetón es súper rico y las comidas, y bueno, cada país creo que particularmente la época de diciembre y la época de fin de año, entre el 24 de diciembre y el 31, es muy importante porque se hacen dos celebraciones, la del 24, que es la del 24. Que es la de Navidad como y tal. Y la del 31, porque la del porque 31. es el último día del año y lógicamente se disfruta toda esta situación y es bien, pero bien interesante. Pero el entender de dónde viene es fundamental. Por ejemplo, se cree o la gente piensa que Jesús nació el 24 de diciembre y eso es totalmente incorrecto. Entonces, si alguien dice, yo celebro hoy 24 de diciembre porque Jesús nació un 24 de diciembre, pues es incorrecto, es totalmente, está mal la información. Jesús no nació un 24 de diciembre. Claro, o sea, sí. O un 25, exacto. O sea, si el deseo es decir, bueno, yo lo celebro siendo cristiano porque Jesús nació en esa fecha, lo que vamos a intentar es ver las razones del por qué hacemos lo que hacemos y hasta dónde estamos bien argumentados nosotros, tanto bíblicamente como tener buenos argumentos, obviamente espirituales, y saber el por qué hacemos y el crear conciencia frente a las actitudes que tenemos, ¿no? Porque a veces copiamos algo por tradición, por cultura, porque heredamos de padres, porque lo vimos, porque nos gusta, porque llama la atención, pero no tenemos realmente una claridad del por qué lo estamos celebrando. Entonces, una de las razones que muchos cristianos tienen, digamos que es una razón inocente y con una causa noble, es por decir que es el nacimiento de Jesús, pero esa razón no tiene realmente fundamento, porque como bien lo estabas diciendo ahorita, Jesús no nació en esa fecha. Hay muchas fechas posibles y probables y la que más se apunta es en septiembre. Entre septiembre y octubre. Entre septiembre y octubre, porque no hay un dato exacto, muy exacto, que la Biblia lo relate como muy exacto, sino lo que se intenta es ver en qué tiempo llegaron los pastores, en qué tiempo estaban los pastores, en qué tiempo fue que fue llamado el censo para Belén de Judá, o bueno, que tuvieron que ir allí José con su familia. Entonces, hay varios argumentos que nos ayudan a entender que no fue precisamente en diciembre. Y es que en diciembre en Israel está en invierno. Sí. Entonces, en invierno el frío es impresionante y si lee la versión de Lucas, entonces Lucas muestra que los pastores habían visto la revelación de los ángeles especialmente al aire libre. Entonces, en diciembre los pastores no están al aire libre por el frío tan espantoso que hace en Israel. Entonces, no se entiende que no fue en diciembre. Ahora, lógicamente, con el nacimiento de Juan el Bautista, que fue 6 meses antes de Jesucristo, sí. Y porque el papá de Juan el Bautista estaba celebrando algo que se tienen fechas concretas, claro, de celebración, se sabe que son tales fechas, entonces se cree que fueron 6 meses antes, que más o menos creo que fue en marzo que nació Juan el Bautista y se cree que más o menos entre septiembre y octubre tuvo que haber nacido Jesucristo. Pero lógicamente dentro de esa situación quiero aclarar algo, la Biblia no indica celebrar el nacimiento o festejar el nacimiento de Jesús. Sí. O sea, no hay un argumento bíblico sobre las fiestas. Las fiestas, hay muchas fiestas judías, por ejemplo, coloco esta aclaración, que los cristianos quieren celebrar. ¿Sí? Hoy en día se está intentando influenciar mucho entre las fiestas judías que los cristianos quieren celebrar, más el cristiano como tal no debería tener celebraciones judías y no debería tenerlas porque nosotros no somos judíos, somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Es una cultura de reino, no una cultura judía. Pero hoy en día se está intentando meter eso, muchos celebran las fiestas judías. Ahora, aparte de esta situación, la fiesta del nacimiento de Jesús no es ni judía tampoco, sino tiene una influencia totalmente ortodoxa, hablamos de eso, pero no, la Biblia no habla sobre que debemos celebrar el nacimiento de Jesús. Hubiera colocado fecha, hubieran dicho, mira, claro, tal día, por favor, tengan pendientes, hagan celebraciones. Por esto o culturalmente se hubiese visto reflejado durante los años que Jesús estuvo hecho hombre en la tierra, se hubiese reflejado esa conmemoración constante, ¿no? Sí. Y futuramente también los discípulos hubiesen visto una práctica muy similar como esta, precisamente en las fechas, pero pues no data obviamente de ese tipo de fechas, ¿no? Ahora, hay unos aspectos que son como, digamos, nobles dentro de todo eso, por eso no queremos decir o que es del diablo, o que es santo, que no, o sea, no queremos polarizar este tema porque obviamente es un asunto de que cada quien ha tenido sus propias razones. Lo repito una vez más, nuestro propósito con este tema es que tengamos claro y tengamos argumentación y que si esto de repente nos ayuda a corregir alguna conducta,
chévere. O si usted se siente bien con lo que está haciendo y evalúa que lo tiene claro y que es consciente de ello, pues bueno, ya es una decisión muy, pero muy personal. Lo que nosotros queremos es traer información sobre esto. Mira, hay algo y es que algunos dicen, ok, yo, y lo escuché desde un pastor, decía, nosotros no celebramos la Navidad con el objetivo de celebrar el nacimiento físico de Jesús, sino celebrar el nacimiento espiritual en la vida nuestra, ¿no? O sea, cuando Jesús nace en tu vida, o más bien cuando nosotros nacimos ahora en Jesús. Entonces me pareció como un punto de vista interesante, quizá no por aplicarlo de manera literal, sino de manera simbólica, el nacimiento de Jesús en nuestras vidas, o que nosotros nacimos ahora en Jesús. Me pareció... Es como estrategia. Sí, claro, me pareció como una estrategia noble, una estrategia bonita, y si quisiéramos de repente aprovechar, porque bueno, hay cosas buenas que pudiéramos resaltar de todo esto, que personalmente me parecen interesantes, y ya vamos a ir a otros aspectos de los que implica la Navidad, pero causas nobles o cosas nobles que se practican en diciembre es, uno, que se le da importancia, digamos, más que en otras fechas al celebrar en familia. Sí. Eso me parece bueno, o sea, si esto, como cualquier otra fecha, nos ayuda a celebrar en familia, espectacular, o a reunirnos. Otra situación noble y buena es el poder comer. Sí, se come, sí, se disfruta. come, se disfruta, se dan regalos, que ya vamos a entender el origen también del tema de los regalos, pero no es porque sea en diciembre, sino el valor del regalo, ¿no? Que se puede dar en cualquier otra fecha, que se puede compartir en cualquier otra fecha, que se puede comer en cualquier otra fecha, pero bueno, digamos que es un tiempo noble para compartirlo y podría aprovecharse, ¿no? Digamos que dentro de las cosas buenas, no todo es malo, pero dentro de las cosas buenas, ese es... Sí, no, y los mayores recuerdos positivos que tiene la gente con respecto a su infancia tienen que ver con el hecho de la Navidad. Sí, claro. O sea, cuando alguien recuerda los momentos bonitos, tiene que ver con esos momentos en que se reunieron toda la familia, y algunas familias tienen unas costumbres muy fuertes del 24 de diciembre, reunirse sí o sí, como familia y compartir como familia. Pase lo que pase. Y está bien, entre comillas está bien. El detalle es... y es ahí donde yo coloco mi punto de vista muy personal, ¿sí? Y dentro de la argumentación es que un cristiano llegue a las 12 de la noche y se den saludos porque nació Jesús, ¿sí? Sí. Entonces vamos, ya son las 12, belly, pum, flota, y pico y abrazo, sí, es que nació Jesús, felicidades, felicidades, felicidades. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? O sea, ¿Cómo ya está bien? Bueno, se celebra porque culturalmente es una celebración que se convirtió comercial y se convirtió en una fiesta en el mundo como tal, y que bueno o malo hablan de Jesús, todo el mundo habla de Jesús y es espectacular por esa parte, pero llega un momento en que uno ve al cristiano dándole el pico y el abrazo, y algunos cristianos agarran el niño, el muñequito, el pesebre, y colocan a las 12 el bebé ahí. Entonces uno dice, bueno, pero ¿hasta dónde está la ignorancia en este caso? Y por eso queremos pues traer un poquito de claridad. Exacto, el desconocimiento. Por ejemplo, el 31, que hay ciertas costumbres que cada región o cada país tiene sus diferentes costumbres, pero por ejemplo aquí en Colombia se comen las uvas, salen corriendo con la maleta. Mi amor, yo he visto cristianos haciendo eso, y vamos a comprar las uvas y colocan el pan y las espigas y una cantidad de cosas sobre la mesa y dicen, es para recibir el año en bendición. Y yo, o sea, no, a ver, no puede ser tal el desconocimiento. Está ropa bien. Interior amarilla. Sí, esa era la que no quería decir, pero bueno, también se colocan la ropa interior amarilla, una cantidad de cosas. Y uno dice, bueno, está bien en aquel del mundo porque lo que conoce es cultural, ¿no? Porque la tradición lo arrastró a eso. Pero el cristiano que lo siga practicando, no debería ser. Cristianos haciendo y participando de novenas. Sí, de novenas. Tú sabes que antes del 24 están los 9 días, obviamente, de oración establecido por la Iglesia Católica, pero ahora cristianos dicen, bueno, ya no vamos a rezar, ahora vamos a reunirnos 9 noches a orar y vamos a hacer. Y bueno, digamos que se cambia un poquito, pero sin embargo, en esencia hay como un asunto de que si no hago esos 9 días de oración, como que algo está pasando. Sí. Y es aquí donde viene la Navidad y donde viene de por qué resulta la Navidad y por qué resulta el 25 de diciembre siendo tan importante. Y cuando empezamos a investigar, y eso es algo que todo el mundo sabe y está, eso es información de conocimiento público. Algunas de las fiestas coinciden especialmente con un carácter netamente pagano, o sea, fiestas paganas desde que el 25 de diciembre para Roma, para Grecia, para Persia,
Persia, para los diferentes tribus indígenas aún en el mundo, eran muy importantes fechas como esas porque hablaban del nacimiento del sol. Sí. Entonces decían que era el nacimiento del sol. Y ellos tenían sus ídolos que eran importantes y que ese día se celebraban, o en esas fechas se celebraban el nacimiento del sol. Entonces, para los romanos, la celebración del 25 de diciembre, la fiesta de natalicio, del natalicio, el solis invicti, el nacimiento del sol, invicto asociado al nacimiento de Apolo. Entonces ellos, por la influencia de los griegos, pues el 25 era el nacimiento de Apolos, que era el dios sol, el dios importante de ellos, y lógicamente empezó a trabajarse eso. ¿Qué llega con la costumbre romana? La costumbre romana, ya cuando se empieza a convertir en esa situación católica, entonces ellos empiezan a decir, tenemos que reemplazar. Y empezaron a colocar, empezaron a establecer que el 25 era una fiesta. Algunos cristianos empezaron a hacerlo inicialmente, luego la Iglesia Católica empieza a colocarlo y llega un momento en que ya se empieza a establecer y decía que para que evitemos que la gente, los paganos sigan adorando el sol, entonces esa fecha vamos a inventarla. Así fue literalmente. Sí, cambiémosle el nombre. Cambiémosle el nombre y ahora vamos a colocar el 25 como el nacimiento de Jesucristo. Claro, y porque también cuenta la historia que no le habían logrado colocar una fecha al nacimiento de Jesús y veían tan importante porque los evangelizadores que venían de Inglaterra y de toda esa parte y llegaban a Europa encontraban que había esta adoración también en diferentes lugares, ¿no? Sí. Ya era propagado y usted empieza a investigar en la historia y hay muchas prácticas de diferentes líneas, de diferentes creencias y todas apuntaban al nacimiento del Dios del Sol, ¿sí? Entonces decían, le cambiaban el nombre, nacimiento del Dios del Sol, decían, como ahora se está evangelizando y se está dando a conocer el nombre de Jesús y la historia de Jesús, no le han puesto fecha, entonces listo, fácil, para que ni allá ni acá, entonces para que antes de que nos sigan ganando territorio, entonces vamos a decir que es el nacimiento de Jesús y a través de eso la iglesia romana establece y dice, bueno, hay que colocarlo y también los evangelizadores que llegaban de Alemania decían, ustedes están haciendo estas adoraciones al Dios del Sol, les traemos algo mucho mejor y esto va a ser mucho mejor, va a permanecer y va a ayudar que a través de la historia cada vez la tradición sea mucho más fuerte. Entonces les colocaron y dijeron, ya no es adoración al Dios del Sol, cambiémosle el nombre, es el mismo día, resulta que nació en la misma fecha, coloquémosle que es el nacimiento de Jesús. Entonces empezaban a cambiar un poquitico, pero era como disfrazando lo que ellos ya venían practicando. Entonces, cuando hablamos de que Jesús nació en diciembre, no es correcto. No. Que Jesús nació el 25 de diciembre tampoco es correcto. Que Jesús, que era una fiesta celebrada o establecida por la Biblia, no es correcto. La Biblia no establece una fiesta como esa, así. Y tampoco está interesado Dios en que se le celebre el día de su nacimiento aquí en la tierra a través de Jesús. O sea, no. O sea que se va a... Sí, claro, Dios lo hubiese establecido como una ley, sencillamente, o una práctica desde el principio. No interés porque la tendencia del hombre es la idolatría. Entonces, correcto. Cuando se establecen fechas como esas, hay una tendencia a idolatrar y lógicamente el Señor no está de acuerdo con eso. Entonces, empezamos a ver esa situación. Mira que cuando hubo la reforma, los reformistas o los que empezaron a vivir la reforma, los cristianos de 1500, donde Martín Lutero se levanta y empiezan los protestantes de la época no aceptaron la fiesta de la Navidad. Exacto. Ellos se fueron en contra y dijeron, no, eso es paganismo, eso hace parte de la influencia papal y de las reglas del catolicismo. Ellos dijeron, no lo aceptaron y era prohibido para los cristianos de la Reforma hacer actividades de Navidad. Posteriormente, con la influencia de Inglaterra y con el cristianismo creciendo y con una cantidad de cosas, volvieron a rescatar, aparentemente el cristianismo volvió a rescatar esa fiesta y empezaron a involucrar, y la empezaron a rescatar los cristianos evangélicos, la fiesta de la Navidad, no por influencia de alguna situación reglamentaria, alguna congregación en particular, sino porque la cultura norteamericana y la cultura de algunos países siguió siendo tan fuerte en la época de la Navidad que los cristianos dijeron, bueno, adoptémosla y la hicieron parte, independientemente muchas congregaciones hacen parte de la Navidad y la celebran como tal. Claro, imagínate, mira, cuando los primeros cristianos llegaron a Europa, ellos descubrieron que sus habitantes, se los voy a leer, celebraban el nacimiento de Frey, el dios del sol y de la fertilidad, adornando un árbol, y ese árbol era el árbol que simbolizaba la sabiduría del universo.
y ese árbol pues obviamente tenía ciertas características, se mostraban raíces, tenían ciertas decoraciones particulares con una adoración también al reino de los muertos. Sí. Y esto posteriormente, cuando empezaron a evangelizar, tomaron la idea de celebrar el nacimiento de Jesucristo colocando un árbol y San Bonifacio tomó un evangelizador católico, tomó un hacha, cortó el árbol que representaba y luego colocó allí un pino con manzanas y velas simbolizando el pecado original de la humanidad. Sí. Mira esto, las tentaciones, mientras que las velas representaban la luz de Cristo en el mundo, conforme pasaba el tiempo, obviamente, pues estas manzanas ya no eran de manera natural, sino colocaban esferas pues obviamente para que duraran más tiempo y para que fuese una tradición un poco más fuerte, pero sin embargo estaba simbolizando y las luces alrededor, entonces lo que querían mostrar es que había luz a pesar del pecado y la oscuridad. Entonces, mira cómo de alguna manera u otra, o sea, cómo colocan un algo que saben que los cristianos iban a aceptar de alguna manera, pero camuflado y disfrazado, obviamente, con muchas cosas de tradición pagana, y entonces decían, aquí están adorando a Dios del Sol con este árbol, listo, entonces ahora le quitamos este árbol, le ponemos un pino, le colocamos un simbolismo, les decimos que es Jesús, que estamos celebrando a Jesús y ya ellos lo van a aceptar. Y efectivamente muchos cristianos lo empezaron a aceptar, lo recibieron durante muchos años, hubo la práctica hasta que se levantó obviamente la Reforma y allí en la Reforma dijeron nosotros no lo aceptamos y muchos cristianos se fueron en contra de los reformadores porque dijeron ¿cómo nos van a quitar nuestra cultura? Sí. ¿Cómo nos van a quitar lo que nosotros creemos? Y ellos decían es que esto no es lo que tú debes creer porque no es verdad, no es verdad que Jesús nació en esta fecha, no es el propósito del árbol, porque en qué momento la Biblia registra que hay que colocar un árbol, que hay que colocarle luces y una cantidad de cosas, ¿no? Entonces dicen, no es verdad, los reformadores se levantaron, los puritanos, ¿no? Se levantaron y dijeron, no, o sea, no lo aceptamos, y hasta el día de hoy hay mucha gente que no lo acepta. Sí. No lo acepta y fue bien interesante porque la posición fue muy radical con respecto a la situación y eso es bueno. ¿Por qué? Porque hay algunas personas, yo no estoy de acuerdo con nunca juzgar ni criticar al que lo haga, porque el que lo hace y está bien, pero también hay una responsabilidad de formación en aquellos que están cercas. Lo que pasa es que, perdóname, hay gente que lo hace sin saber. Sí, una cosa es que lo hagan con conciencia. O sea, una cosa es que alguien diga, mira, yo conozco todo eso, sé de qué se trata, sé por qué lo hacen y todo el asunto, conozco la historia y aún así me parece bonito en mi casa decorarlo y esta vez no lo hago solamente ahí, sino coloco unos versos bíblicos y me parece bonito. Y yo soy consciente de dónde viene eso y no lo hago con ese propósito. Sí. O esa misma conciencia le hace y le dice, no, yo no estoy de acuerdo porque yo no sabía que era una fiesta pagana, no sabía que era una situación como tal y para qué me voy a involucrar como eso. No critico al que lo haga, simplemente yo en mi casa no lo hago. Perfecto. Sí. Y eso es una posición un poco más madura porque hay gente que se va en contra de los que lo practican, pero lógicamente los que los practican no tienen el conocimiento. Es una costumbre que se metió a la iglesia cristiana y fue muy radical, una costumbre global, social, cultural, comercial, que se ha vuelto comercial y que de una u otra manera se acepta como algo bueno, pero tiene un trasfondo muy espiritual también, el cual pues es bueno tener en cuenta y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender. ¿Por qué? Porque es que la costumbre familiar pesa mucho. Pesa mucho las tradiciones familiares. Entonces el cristiano se vuelve un enemigo de la Navidad. Muchos cristianos se vuelven un enemigo de la Navidad, afectando el testimonio con los no creyentes. Sí. Entonces, yo conozco muchos cristianos, ¿usted por qué coloca vela? ¿Usted por qué coloca al arbolito? Pero la persona es católica o la persona no es cristiana o por acá y hace una pelea o entre propios cristianos terminan peleando y agarrándose de la Biblia, ¿sí? Y diciendo, pero entonces no es para edificar, porque siempre yo he aprendido que si alguien quiere aprender, siéntese, yo le enseño, pero si usted no quiere aprender, yo para qué voy a forzarlo a aprender algo que no quiere aprender, entonces lógicamente no, pero sí es fundamental entender de dónde viene. Por ejemplo, las luces cuando comienza en el año 1800 algo, cuando empieza con Thomas Alva Edison, lo de las luces, empezaron a haber un comercio muy interesante porque aprovecharon el árbol y colocaron los bombillos y colocaron todo eso. Porque antes colocaban velas alrededor del árbol.
Entonces empezaron a colocar eso y entonces muchos los criticaron. Y eso es puro comercio, porque era publicidad para empezar a involucrarse con la luz eléctrica. Entonces empezaron, pero posteriormente ya se volvió una costumbre y una moda el adornar con luces, no solamente el árbol, sino toda la casa como tal. Claro, entonces entendemos que sencillamente no tiene un origen ni bíblico ni con una connotación espiritual inocente, sino que todo esto viene con una tradición pagana de idolatría, obviamente, con algunas cosas allí que se intentan como camuflar y decir, y usted empieza a investigar, por ejemplo, el significado de las luces allí según Wikipedia, que es obviamente un asunto allí que buscan tener un comportamiento conductual, la información que usted encuentra en internet, entonces conduce a algo, y bueno, eso sería otro tema, pero aquí el caso es que dicen que esa luz representa en su momento en el inicio las velas, porque obviamente no había luz eléctrica, y posteriormente con la luz eléctrica, pues ya las luces representa la luz de Cristo, según lo que dicen ellos. Los lazos que se colocan alrededor del árbol significan los lazos familiares, entonces alrededor de eso se une a la familia, que es una práctica, obviamente, o sea, el colocar estos lazos, y eso significa el unir a la familia, que imagínese, o sea, si usted tiene los ojos abiertos espiritualmente, sabe que eso va mucho más allá de un acto inocente. La estrella que se coloca en la parte de arriba del árbol de Navidad resulta que es como la estrella que guió a los reyes, a los magos, que guió a los magos hacia el camino a Belén. Entonces es como la luz que alumbra el camino, ¿no? Que debe guiarnos, y que básicamente en esa práctica era la luz que iba a empezar a guiar desde ese nacimiento, que iba a guiar la vida de las personas que adoraban ese árbol. Y también hay otra que son las esferas, que antes eran manzanas, como ya lo expliqué, esas manzanas que representaban el pecado de la humanidad, entonces ya se fueron reemplazadas por esferas, y ya ahora todo lo que se coloca allí, pues obviamente en representación, en vez de esas manzanas que representaban el pecado de la humanidad, ahora son las esferas, pero pues prácticamente tienen el mismo significado. Cuando yo veo eso, yo digo, ¿qué necesidad tengo de colocar un árbol, de invertir? ¿Cuánto se gasta uno? Y cuéntenme ustedes, por favor, ¿cuánto se gasta uno en comprar un árbol, decorarlo y colocarle todas estas cosas? Y las luces en la casa. Y las luces en la casa y el recibo de la luz, y Bogotá, que es experto en cobrar luz. Esto es como colocándolo en todos los puntos de vista. Mira cuánto uno llega a invertir en eso, y algunos lo invierten y dicen, es que hay que hacerlo, y si no hay árbol de Navidad, no hay Navidad. Y no, está bien para alguien que no ha conocido al Señor, pero aquellos que ya conocimos al Señor, considerar que, o sea, por ejemplo, en estos tiempos, por ejemplo, ¿cuánta gente en cuarentena que pasó por tantas necesidades, que quizá perdió el trabajo y todo eso, y se pusieron ahorita a endeudarse muchas familias, o a sacar plata de donde no la tienen, o en vez de comprar mercado, comprar los zapaticos a los niños, ¿cierto? En vez de invertir quizá en un más comida, en una salida a un parque, gastaron 100, 200,000, 300,000 pesos aquí en Colombia, no sé, en otros países, por comprar el árbol de Navidad. ¿Para qué? Y las luces, sí. Y las luces, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? No tiene ninguno. No tiene propósito gastar 300,000 pesos cuando hubo tanta necesidad en muchas familias por colocar un árbol para luego guardarlo durante 11 meses y luego en otros 12 meses volverlo a colocar. No es una situación para pensar, y es que es bueno que pensemos. Mira, mi pastor Elmer en Perú dice que se gasta más o menos $150. Gastan, sí, $150. Eso es, que en soles son 500 soles. Oye, $150 es plata. Es plata. Claro, aquí estamos hablando más o menos de lo mismo, de 500,000 pesos. Como 500,000 pesos. Imagínate 500,000 pesos. ¿Cuánta gente dice no tengo para comer, no tengo para el estrene? Oye, yo prefiero que compren ropa para estrenar en vez de colocar algo que solamente, y que viven por allá, que nadie los visita. ¿Quién ve eso? Sí. No, y que es una costumbre pagana, se ha aplicado en la iglesia, en el cristiano, sin entenderlo, y eso. El pesebre, por ejemplo, el inicio del pesebre lo hace Francisco de Asís, sacerdote católico, va a Belén, visita toda esa parte de Israel en Navidad o en diciembre, se da cuenta que ellos celebran muy fuerte todas estas tradiciones, y dice, bueno, hay que hacerlo, y empieza a colocar el pesebre vivo, los animales, y a una personificación del nacimiento de Jesús. Sí. Poco a poco se empezó a adoptar en toda la iglesia católica, y se colocó como un reglamento, pues, armar el pesebre de Navidad.
acto que lleva a la idolatría, Total. total a la idolatría, porque se empieza a idolatrar toda la situación y a colocar a las 12 de la noche al muñequito No, y de es que en las Jesucristo. novenas se hace, las novenas, obviamente los rezos católicos se hacen al pie del pesebre. ¿Sí? Oye, o sea, al pie del pesebre tú no comes, al pie del pesebre tú no respetas, y si vas a decir, perdónenme así, pero muchas familias lo practican, si vas a decir una grosería, dila fuera de la casa, pero no al lado del pesebre. Se vuelve como un lugar santo, ¿no? Sí. Pues, aparentemente, obviamente, por el tema de la idolatría que manejan. Y eso, lógicamente, cristianos practicando el pesebre, llevando, entonces ahí es donde decimos hasta dónde, y está bien si no lo conocen, no, ni está bien, porque hay que conocer yo pienso y siempre trabajo, hay un tema que es muy interesante, nosotros lo manejamos, que es apologética, y siempre en Royce University trabajamos, mira, dejemos de hacer cosas por hacerlas, Sí. dejemos de hacer cosas por tradición, dejemos de hacer cosas, la iglesia evangélica está llena también de cosas que hacemos sin pensarlo, porque alguien lo adoptó. La iglesia evangélica está llena de modas. Sí. De modas sin argumentaciones claras. Y ustedes saben que hubo modas del apostolitis, de lo profético, modas de la guerra espiritual, modas de grito de júbilos, modas judicristianas que hoy en día se están metiendo, modas que hay que... Espérate, o sea, ¿por qué voy a practicar esto? Sí. Tengo que revisar y tengo que mirar de dónde viene esto. Pero cuando hablamos de la Navidad, es algo delicado porque, lógicamente, los mejores recuerdos familiares están alrededor de eso y es algo que no queremos tocarlo, pero tenemos que evaluarlo muy bien. Pero cristianos que practican el pesebre, dibujan el pesebre en sus congregaciones, tienen el pesebre, colocan el muñequito de ahí y la gente alrededor del pesebre en una cuestión de prácticamente idolatría. Entonces, lógicamente, no está bien, o sea, no está bien desde el punto de vista cristiano, bíblico, no está bien, y eso es fundamental en esa área. Sí. Y lógicamente eso se ha vivido, y hay muchas costumbres que tenemos que revisar. Sí. Ahora, esa información le va a servir a usted para que usted tome una decisión. Claro. Sea decir, yo sigo con esto porque, bueno, me gusta, y bueno, no hay problema, yo no le veo nada de malo. Y otros pueden decir, bueno, yo tengo que reevaluarlo porque estoy aceptando una costumbre sí. En mi vida, y lógicamente eso no lo acepto como tal. Así es. ¿Los regalos, mi amor? Sí, el origen de los regalos resulta que algunos lo argumentan y dicen, no, mira, no es un origen, algunos dicen, no, lo que pasa es que como los magos llevaron incienso, mirra y oro, esos fueron los presentes que ellos llevaron para presentarles, obviamente, a Jesús y a José y a María, pero no es así. El origen no es ese. El origen es de Roma. Sí. Resulta que Roma establece los regalos como una cultura, como una tradición de decir, nos ha llegado un regalo, ¿cierto? Ahora tú debes cumplir también con dar un regalo a alguien, darle algo a alguien, porque de esta manera tú recibes y obtienes como este perdón, como esta salvación. Recordemos que también, según la tradición católica, para ellos la salvación es al cabo de las obras, ¿no? Por eso el tema de las indulgencias, por eso el tema del pagar, bueno, de muchas cosas. Y entonces para ellos el tema de los regalos representaba también como una manera de cubrir ciertas faltas y ciertos pecados cometidos durante ciertos tiempos. Entonces cada vez que presentaban este regalo, que en algunos casos eran regalos llevados a la misma iglesia, entonces allí es donde se promovía el hecho del perdón de los pecados, ¿no? Y posteriormente entonces ya se decía, oye, no es solamente a la iglesia, sino a la familia, entonces dale algo a alguien que por alguna razón tú hayas cometido una falta, entonces es la manera como de enmendar esa falta, y de esa manera pues obviamente se promovió. También tiene que ver especialmente con el inicio del invierno, que los griegos utilizaban la fiesta del 25 de julio. Entonces, esa era una fiesta donde también sí había intercambio de regalos. En la adoración al nacimiento del sol y al dios de ellos. Entonces, había mucho intercambio de regalos. También de ahí se cree que nace el objetivo, la costumbre de regalos. Recuerden que la Iglesia Católica lo que buscó fue reemplazar una fiesta y colocarle nombre a otra, que en sí todo lo que tiene que ver con eso. Los santos los cambiaron fue de nombre, ya no era la diosa Diana, ahora era María. Y cosas como eso es lo que hace un intercambio. Entonces, ¿hasta qué punto uno al hacer esto sigue todavía practicando una práctica pagana con el nombre cristiano? Que es como la evaluación espiritual. O sea, hasta dónde yo, celebrando la Navidad como culturalmente se celebra, todavía seguimos haciendo una práctica en el asunto. Mira, es tan fuerte la parte comercial y es tan fuerte la parte cultural que hay gente que el 24 de diciembre, si no llega a estrenar ropa,
se siente mal, o sea, dice, uy, no, estoy mal, se sienten lo peor del mundo, que sí o Les sí caen en depresión. caen Mucha en gente depresión, cae en que depresión. tienen que estrenar sí o sí el 24. ¿Por qué tienen que estrenar? Sí, no, que es la fiesta, que ese día yo lo he visto, la gente se arregla, ese día se baña la gente, los que no se bañan, por lo menos una vez al año, se arreglan, se ponen bonitos y tienen que estrenar, tienen que mostrar, estrenar por la reunión familiar y X y Y. Pero bueno, se puede estrenar cualquier otro día. Y bueno, y ese día, bueno, si quieres estrenar ese día espectacular, pero ojo, o sea, el que no estrene o el que sí estrene no tiene nada que ver, o sea, eso no tiene, y se ha llevado a esas tradiciones tan fuertes y tan complejas que a veces los cristianos entran en depresiones, en tristezas, en mal genios, en crisis, porque ese día no tuvieron para estrenar. Claro, mira, precisamente ayer veía una noticia, o una nota, perdón, que decía sobre el cómo, y había una psicóloga brindando ciertos consejos y diciendo cómo Colombia, hablemos de Colombia, que es donde llegó esta noticia, decía cómo Colombia va a necesitar, como el colombiano va a necesitar lidiar con este diciembre. Entonces el periodista le decía, bueno, pero ¿por qué razón este diciembre se vuelve tan diferente y particular? Y decía, claro, es que mucha gente no va a tener para comprar muchas cosas, ya no es la misma compra de regalos de antes por el tema de la pandemia. Decía, mucha gente no va a tener su ropita como normalmente se acostumbra y como debería ser. Lo decía la psicóloga. Yo decía, ¿cómo esta mujer va a tener este grado de irresponsabilidad de decir que es una ley que hay que o sea, establecerlo como una ley? Decía, es que es necesario que el colombiano pueda estrenar, por eso se han mandado cartas para la industria, para el comercio, para que puedan abrir diferentes salas, diferentes zonas, para que puedan obviamente vender sus cosas y todo eso, no solamente por un tema de dinero, sino porque el colombiano necesita estrenar, porque si no, ¿cómo va a pasar la Navidad? Entonces muchos van a caer en depresión y esa depresión hay que empezar a lidiarla porque luego enfrentan el enero, el nuevo año con una depresión y eso no se puede permitir. Entonces yo decía, oye, ¿cómo puede ser tan fuerte de que le den tal trascendencia y nos digan, claro, porque es que es una información conductual, o sea, ellos quieren programar nuestra manera de comportarnos y nos dicen que si no hay estrene, que si no hay ropa para estrenar el 24 y el 31 no estás en nada. Sí. Oye, si recibes el año, y hay mucha gente que dice, recibí el año con la misma ropa de siempre. Por lo menos lo recibió con ropa. Sí. Claro, no, mira, o sea, es que a veces somos como que no tenemos conciencia en realidad de lo que está pasando y nos dejamos llevar por las tradiciones. Hay muchas cosas que nos están arrastrando y nos están llevando, obviamente, todas esas cosas. Esa información le va a servir para que tome decisiones, pero mira, yo quiero aclarar algo. Y es que personalmente, por ejemplo, en el caso de nosotros, como pareja, nosotros no colocamos no decoramos ni árboles, ni pesebres, ni nada. Estrenamos otras fechas, pero sí, no. Si se estrena 24 espectacular, pero si no, no hay problema. Y personalmente nosotros, y yo fue una decisión que tomamos hace muchos años, porque al darnos cuenta de eso, no lo vemos objetivo y no por la presión familiar o por la presión cultural lo vamos a hacer, no, nosotros somos grandes, adultos, maduros y ni para bien ni para mal, o sea, ni para mal decimos, hoy es que la sociedad nos presiona que decoremos, a que hagamos, no lo hacemos porque no hay esa presión, ni tampoco para bien para decir, ay, es que se criaron sin ver un árbol o algo así, no, tampoco, porque por ejemplo en mi caso sí, obviamente vengo de una familia donde tienen la costumbre de colocar el árbol, de compartir mucho en familia y muchísimas cosas más, pero sin embargo, pues es diferente. Y lo que sí hemos aprovechado, y lo invito a que lo aproveche, es que no se vaya en contra de la gente que lo haga. Claro, no. O sea, no se vaya en contra de la gente que lo haga y usted qué le pasa, usted es cristiano. O ofenderlos. Ofenderlos, pagano, hijo del Señor. Entonces, no les diga eso. Claro. Simplemente aprovechen, y es lo que yo siempre lo enseño y lo vivo, aprovechar para hablar del nacimiento de Jesús en el corazón de las vidas. O sea, que Jesús nace, pero aquí en nuestra vida, y que la importancia de no tener un pesebre es tener a Jesús dentro del corazón. Claro. Y es una manera de evangelizar el diciembre, porque todo el mundo habla de Jesús, todo el mundo habla de Jesús. Entonces, aprovechen y llevemos a Jesús como una estrategia evangelística y que es bien, pero bien bonito. Y la sensibilidad que se presenta precisamente el 24, porque he visto muchas familias que particularmente, independientemente de la creencia y todo, todos se reúnen 24 en la noche, se reúnen y dicen, vamos a orar antes de medianoche, esperan, se aguantan los regalos, se aguantan todo, y dicen, vamos a orar y hagamos una oración por la familia, se piden perdón. Bueno, que digamos de alguna manera es como el Día de la Madre, ¿sí? Que abrazan a la mamá y le piden perdón, pero al día siguiente ya están peleando. Algo así sucede también el 24, entonces todo el mundo se abraza, se
busca la restauración, se busca el perdón, se buscan algunas cosas, digamos que son las prácticas nobles y que está bien, es un buen tiempo para evangelizar igualmente. Y se ha vuelto un evento más familiar que cualquier otra cosa. Claro, o sea, lo que pasa es que nosotros tenemos hoy en día la expectativa de Navidad que se tiene todos por un tema comercial, porque cuando llega a Estados Unidos se sabe que lo que llega a Estados Unidos y llega a Hollywood, listo, ya llegó al mundo entero. Entonces, hubo esa práctica de pensar que el mejor modelo y el modelo de familia, que el venderla a la familia es venderla al mundo entero. Entonces decían, coloquemos una familia, si usted se da cuenta un poquito de la historia en Estados Unidos, coloquemos la familia y esta familia nos va a representar la unidad, el compañerismo y muchas de las cosas que querían establecer para la familia, la ropa y toda una cantidad de cosas. Entonces los regalos ya no es solamente de llevarlos a una iglesia o llevarlos a un lugar por una adoración a un Dios, sino ahora los regalos van a ser entre familia, porque obviamente todo esto tiene una connotación totalmente comercial. O sea, esto como el Halloween, como otras prácticas, lo que quieren es sacarle plata a la gente. Sí. Entonces, aquí de esta práctica, pues obviamente comprendemos que lo que nos quieren hacer, perdóname si lo coloco así, es hacer gastar dinero. O sea, mientras más dinero gastes en la Navidad, para el comercio muchísimo mejor, muchísimo mejor. ¿Cuántos comerciantes puede que en todo el año no hagan nada, pero en diciembre, oye, hacen ventas de lo que sea y lo venden, ¿no? Sí. Entonces, estas prácticas, igualmente, por ejemplo, el hecho del Papá Noel, obviamente que Coca-Cola fue el que, o esa marca de gaseosa, perdón, fue lo que permite que se dé como esa imagen de este hombre que haga una cantidad de regalos que hacen y que traen a todos los niños y a todos los niños del mundo, en fin. Pero, bueno, en fin, ese es el caso. Para Latinoamérica no es Papá Noel, para Latinoamérica es el niño Dios, que así es conocido por la tradición católica. Pero sin embargo, mira lo que te trajo el niño Dios. Sí, no, y es muy triste. Tremendo, ¿no? Sí, y es muy triste que cristianos hagan parte de eso. O sea, nosotros salimos y vemos luces, ay, tan bonitas las luces, chévere, listo, y no hay parte. Sí. Pero llegar a que vamos a celebrar nuestro hogar o enseñarle a un hijo, mira, el niño Dios te trajo esto, Papá Noel te trajo esto también. O si te portas bien, Dios, porque ya ahora el cristiano lo cambia, ¿no? Sí. Dios te mandó esto. Oye, no es solo de diciembre, Dios nos dio la vida. Sí. O sea, nos dio mucho más que una prenda de vestir. Entonces, hasta donde las tradiciones empiezan a ser parte de nosotros y las vemos sin eso. Por favor, no es para pelear con nadie, no es para ofender a ningún tipo de persona, ni porque la gente, pues, bueno o malo, por lo menos hacen algo por familia. Pero independientemente de eso, los que puedan buscar luz, y siempre aconsejamos, no hagamos las cosas por tradición, no hagamos las cosas por hacerlas, siempre investiguemos por qué lo hacemos y tengamos un poquito de conciencia y claridad y conocimiento. Eso nos da argumentación para tomar una decisión. Usted puede tomar una decisión y decir, yo sigo con mi creencia navideña, para mí es bonito luces, yo no le veo paganismo a eso, entonces para mí lo veo bien. Otros podemos decir, como en mi caso, yo no quiero hacer una parte de algo que era un símbolo para un dios sol, era un símbolo para una situación, y yo hacerlo parte de mi vida, no lo quiero, no me siento bien con eso, y cada persona es independiente porque Dios obra independientemente de cada persona. Claro. Pero sí los invito a que oren y que le pidan al Señor que los guíen de cómo deben comportarse, especialmente para la fecha de la Navidad. Cómo deben comportarnos, cómo debemos hacer, cómo debemos, y sin ofender a nadie. Nosotros, alrededor de la familia de mi esposa, la gran mayoría de gente católica, los respetamos muchísimo, los queremos muchísimo, aprovechamos cada momento para hablar de Dios, ellos nos respetan también, nos parece muy bonito eso, pero no vamos a novenas, o sea, ¿cómo no vamos a ir a novenas? Claro. ¿Cómo vamos a ser parte de tradiciones católicas? Y aquí vale la pena resaltar que son causas muy nobles, o sea obviamente no las invitaciones de ellos, como de muchos les puede estar pasando también, les hacen las invitaciones en familia y no es por un mal deseo, ¿no? O sea, no es porque te quieran hacer daño ni nada de eso, sino que bueno, ven y compartes y vamos a compartir un plato de comida y todo, y digamos que es algo noble el compartir en familia y todo eso, pero yo comprendo que hay una trascendencia también en esto y yo ni los juzgo ni los critico, ni mucho menos voy a entrar en respetarlos porque son mi familia, obviamente los amo y los aprecio por quienes son, pero sencillamente yo, Alexandra, participar de una novena
Lo decidí no hacer y estoy bien con ello, estoy tranquila porque sé que de alguna manera u otra allí me mantengo y está bien, oro mucho por ellos, pero es que no es solamente ese tiempo, no es que es por compartir en familia, ok, listo, ¿quieres compartir en familia? Pues no solamente estas fechas se pueden hacer, invítalos a almorzar un domingo a tu casa, llévalos a otro lugar, haz otras cosas, no tiene por qué ser solamente los días de novena y el 24 o el Día de la Madre, sino que hay que sacar otros tiempos, otros espacios, si el deseo es compartir en familia. Ahí es donde realmente, si no nos reunimos en diciembre, nos reunimos en otras fechas porque realmente nos interesa la familia. Totalmente, totalmente. O sea, entonces, si no es solamente en diciembre, sino en otras fechas. Vamos a evaluarlo, vamos a revisarlo, revísalo, estúdialo, conócelo, investígalo, qué prácticas estamos haciendo que realmente son más de línea pagana que de línea espiritual y vamos a avanzar en ese crecimiento que es fundamental en esa área. Pero se lo volvemos a repetir, es una situación personal, no se debe juzgar ni criticar a los que lo hagan, porque cada persona es libre, porque en sí la práctica no es pecado. O sea, no es que porque yo coloqué el árbol me voy para el infierno, sí, o porque no, la práctica no es pecado, es una práctica cultural pagana, ¿sí? Que lo pueden convertir en algo cristiano, pero lógicamente no es pecado. Entonces, cada persona puede tener libertad en hacer lo que sienta hacer. Sin embargo, pues el conocimiento y la información ha sido dada y bueno, la bendición del Señor que nos ayude en todo lo que hagamos. Hay congregaciones que colocan decoraciones, son libres, ¿por qué no? O sea, cada congregación es libre en el asunto. Algunos lo hacen como estrategia, otros lo hacen por cultura, por costumbre, pero bueno, cada persona y cada situación es libre en esa parte. Claro, aprovechar de compartir en familia, no solamente en diciembre, sino en todas las fechas posibles. Compartan unas buenas cenas, vayan, paciencia es posible, pero siempre siendo muy consciente, o sea, ¿para qué invertir 500,000 pesos en algo que prácticamente no trae ningún beneficio a mi familia? ¿Por qué no esos 500,000 pesos los invertimos en ropa, los invertimos en comida? ¿Por qué no arreglamos la fachada de la casa? Bueno, tantas cosas que se puede hacer con ese mismo dinero, porque a veces malgastamos en vez de invertir en mejores cosas. ¿Cuánta gente dice no tengo ni para estudiar, pero tienen un árbol de 2 metros y bueno... Está bien, está bien. No, y se hacen alrededor del árbol y hasta se toman de las manos y los regalos en el árbol y bueno, ahí que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude muchísimo. No nos permitamos caer en enemistad. Hay gente que dice, pues yo no voy por allá y se pelea con la gente, ¿no? De manera muy respetuosa, si no quieres participar de algo porque tu familia lo hace, pero tú dices, no lo quiero hacer porque por conciencia no deseo hacerlo, sencillamente sé muy respetuoso y sabio ante todo, porque aquí el tema no es ganar el punto, sino ganar en el individuo, como sucede en apologética. Aquí el tema no es ganar que tú ganaste y no fuiste, sino el tema es que tu familia, a consecuencia de tu buen testimonio, se ha ganado luego para Cristo. ¿Y cuánta gente, cuánta familia, más bien en vez de unirse ni aprovechar este tiempo para evangelizar, lo que hacen es crear enemistad? Sí. Entonces no lo podemos permitir. Permitamos que estos tiempos sean tiempos maravillosos para todos. Claro que sí. Bueno, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Señor, te damos muchas gracias. Este tema, Señor, es un tema delicado, pero te pido, Señor, que nos ayudes y que nos des luz sobre esto, Señor. Déjanos saber por qué hacemos las cosas, déjanos tener argumentación, no déjanos caminar simplemente por costumbres y ya, sino déjanos saber el sentido de las acciones y de dónde vienen cada una de las acciones. Bendigo, Señor, la vida de todos hoy, su familia, sus hogares, lo que van a hacer hoy, lo que van a hacer este fin de semana, todo lo que van a lograr, los bendigo en el nombre de Jesús y creo, Señor, que lo mejor está por venir para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias, Señor. Amén y amén.